Yo no debería estar aquí contándola. Aquel viaje no tenía nada de especial. Transportaba un cargamento de maquinaria agrícola desde Querétaro hasta Reynosa. Había hecho esa ruta tantas veces que podía recorrerla casi de memoria. El tramo más pesado siempre era la carretera libre después de Linares. Es angosta, llena de curvas cerradas, sin casi iluminación y, para colmo, plagada de leyendas. Que si la mujer vestida de blanco, que si las sombras en los espejos, que si los niños que piden aventón en medio de la noche. Uno aprende a ignorar esas cosas, porque si te dejas llevar por las historias, terminas sugestionado. Salí de Linares cuando ya estaba oscureciendo. El plan era manejar sin parar hasta llegar a Reynosa antes del amanecer. No lo logré. Llevaba buen ritmo. La radio sonaba bajito y tenía un termo con café negro para aguantar el camino. La carretera estaba casi vacía, salvo por uno que otro tráiler que venía en sentido contrario. Fue entonces cuando vi la señal. Era una de esas señales electrónicas que ponen en las carreteras para avisar de algún accidente o de un desvío. La luz naranja de los caracteres resaltaba en la oscuridad de la noche. El mensaje decía algo normal: precaución, zona en reparación. Disminuí un poco la velocidad por costumbre, pero cuando pasé junto a la señal, algo cambió. No sé si fue cosa de los reflejos, de mi vista cansada o de qué, pero vi claramente cómo las palabras en la pantalla titilaron y cambiaron por un instante. Ahora decía: no sigas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por los espejos para asegurarme de que había leído bien, pero ya era tarde. La señal quedaba atrás y volvía a mostrar su mensaje original. Me dije a mí mismo que era una falla, un error en el sistema. Pero algo dentro de mí, una sensación que no puedo describir bien, me decía que tenía que dar la vuelta. No lo hice. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la tontería de la cabeza. Pero desde que vi ese mensaje, el aire dentro del tráiler se sentía diferente, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Miré el reloj en el tablero. Faltaban unas 4 horas para llegar a Reynosa. Entonces la vi. A un par de metros delante, justo en la orilla de la carretera, había una figura de pie. No era raro ver gente en el camino, aunque a esas horas resultaba sospechoso. Al acercarme, pude verla mejor con la luz de los faros. Era una mujer. Llevaba un vestido largo y sucio, y el cabello, negro y enmarañado, le cubría el rostro. Estaba descalza, inmóvil, como si esperara algo. Reduje la velocidad un poco, pero no me detuve. Nunca me detengo por nadie en la noche. Cuando pasé junto a ella, giró la cabeza bruscamente hacia mí. No alcancé a verle bien el rostro, pero algo en su movimiento era inhumano, como si no tuviera huesos en el cuello. Un escalofrío me recorrió la nuca. Apreté el volante con fuerza y seguí de largo. Miré por el espejo retrovisor. Ya no estaba. No suelo asustarme fácil, pero algo en el ambiente se sentía mal. Decidí llamar a otro compañero que sabía que andaba en ruta por la zona. El teléfono timbró un par de veces antes de que contestara. ¿Qué pasó, compadre? Se escuchó su voz, algo entrecortada por la señal. Carnal, ando en la libre a Reynosa. ¿Todo bien por acá? Hubo un silencio breve. ¿Dónde dices que andas? Pasando por el tramo de reparación. Otro silencio. Luego su voz sonó más seria. No hay ningún tramo en reparación. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Cómo que no? Acabo de pasar una señal que decía eso. Yo pasé hace como 2 horas por ahí y no vi ninguna señal. Algo dentro de mí me decía que diera la vuelta, pero seguí adelante. Nos despedimos y colgué. Fue lo peor que pude haber hecho. Manejé en silencio por un rato con la sensación constante de que algo me seguía. Entonces lo sentí. Un cambio sutil en el peso del tráiler, como si algo o alguien
estuviera ahora dentro de la cabina conmigo. El miedo me recorrió el cuerpo como un golpe de electricidad. No quería mirar, no quería ver qué había en el asiento del copiloto. Pero lo hice. Giré la cabeza lentamente, con el corazón martillándome en el pecho. El asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad estaba abrochado. Mis manos temblaron sobre el volante. Traté de respirar hondo, de calmarme, de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces algo respiró junto a mi oído. Pisé el acelerador con fuerza. No me importaba nada más que salir de ahí. Vi una señal más adelante. Decía que había una salida en unos cuantos kilómetros. No recordaba ninguna salida en ese tramo, pero no me importaba. Solo quería largarme de ahí. Cuando me acerqué, vi que había un camino de terracería a la derecha. Sin pensarlo, giré y tomé la salida. Los faros iluminaron un sendero lleno de tierra y maleza alta. Manejé unos metros hasta que el camino simplemente se acabó. Frente a mí solo había un barranco. Pisé el freno de golpe. El camión se sacudió con violencia y el motor se apagó. El miedo me paralizó. Esa salida no existía. Y entonces la vi de nuevo. La mujer del camino estaba de pie frente a la trompa del tráiler. Esta vez pude ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y negras, y una sonrisa imposible, como si le hubieran desgarrado la boca de lado a lado. Mis piernas no reaccionaban, mi cuerpo entero estaba congelado. La mujer levantó una mano y señaló detrás de mí. El terror me recorrió hasta los huesos. Con movimientos torpes giré la cabeza hacia los espejos. Había alguien sentado en el asiento del copiloto. Alguien que no estaba ahí hace un segundo y me estaba mirando. No recuerdo bien lo que pasó después. Tal vez fue el puro instinto, pero arranqué el tráiler como pude, di la vuelta y regresé a la carretera. Manejé sin mirar atrás, sin detenerme, sin respirar casi. Cuando por fin vi las luces de Reynosa a lo lejos, sentí que mi cuerpo colapsaba. Me estacioné en la primera gasolinera que encontré y bajé del camión temblando. El de la tienda me miró raro. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó. No supe qué responder. Solo sé que cuando revisé el tráiler, el cinturón del asiento del copiloto seguía abrochado y olía a tierra húmeda, como a tumba abierta. Si les cuento esto, no es para que me crean. Es más, si me lo contaran a mí, dudaría. Pero lo viví, lo sentí, y todavía, cuando manejo de noche y veo una gasolinera solitaria, me viene a la mente aquel niño. Aquella semana había sido pesada. Me habían mandado a llevar una carga de tarimas desde el estado de Nuevo León hasta el estado de Veracruz, y aunque la ruta no era nueva para mí, las horas al volante se sentían más largas que de costumbre. Quizá era el cansancio acumulado o el hecho de que llevaba varios días sin dormir bien. Uno se acostumbra a las desveladas, a dormir en el camarote cuando se puede, pero el cuerpo a veces cobra factura. Esa noche, antes de que todo ocurriera, decidí parar en una gasolinera sobre la carretera. No era una de esas grandes con tienda y baños limpios, sino una de esas viejas, con un par de bombas, un baño mal iluminado y un despachador con cara de pocos amigos. Metí el camión y me estacioné junto a una de las bombas. Apagué el motor y bajé para indicarle al despachador cuánto combustible necesitaba. Fue en ese momento cuando lo vi. El niño estaba parado junto a una de las bombas, un poco apartado de la luz, con la cabeza ligeramente inclinada y los brazos colgando a los lados. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba una camiseta blanca que se veía sucia y un pantalón corto. Iba descalzo. Me miraba fijamente. No era raro ver niños en las gasolineras, pidiendo dinero o tratando de limpiar parabrisas. Pero este no se movía. Solo estaba ahí, observándome. ¿Qué onda, morro? ¿Todo bien?, le pregunté mientras el despachador comenzaba a llenar el tanque.
El niño no respondió, solo inclinó la cabeza un poco más, como si estuviera tratando de entender qué le decía. Si andas perdido o necesitas algo, dime, insistí. Fue entonces cuando sonrió. No era una sonrisa normal, era demasiado amplia, mostrando más dientes de los que debería, una sonrisa que no encajaba con su cara. Sentí un escalofrío, de esos que recorren la espalda de golpe. Algo en ese niño no estaba bien. ¿Es tu hijo?, le pregunté al despachador. El hombre, que hasta ese momento había estado enfocado en la bomba, levantó la vista y miró hacia donde yo señalaba. ¿Quién? El niño. El despachador frunció el ceño. No hay ningún niño, jefe. Me volteé rápidamente. El niño ya no estaba. Me quedé unos segundos mirando hacia donde lo había visto, pero la estación de servicio estaba vacía. Solo estaba mi camión, el despachador y yo. Tal vez se había ido corriendo, pensé, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. No era la primera vez que veía cosas después de muchas horas al volante. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme la sensación extraña. Pagué el combustible, subí a la cabina y me acomodé en el asiento. Entonces lo vi en el espejo retrovisor. Estaba dentro del camión, en el asiento del copiloto. Mi garganta se cerró de golpe. Mis manos se quedaron congeladas sobre el volante. El niño me miraba con la misma expresión de antes, sin moverse, sin pestañear. Me giré de golpe. El asiento estaba vacío. Me quedé inmóvil. Solo se escuchaba el leve ronroneo del motor encendido y el sonido del viento afuera. Respiré hondo. Estoy viendo cosas, me dije. Es el cansancio. Metí primera y salí de la gasolinera. La carretera estaba oscura y solitaria. Solo el resplandor de la luna y los reflejos de los señalamientos rompían la negrura de la noche. El camión avanzaba con su traqueteo constante, el motor rugiendo como un animal familiar. Intenté sacarme de la cabeza lo que había pasado en la gasolinera. Tal vez sí había un niño y el despachador simplemente no lo vio, o tal vez me lo imaginé. Pero entonces sentí el peso. Era sutil, pero ahí estaba. Un cambio ligero en la cabina, como cuando alguien más está sentado dentro. No quería mirar. Cada célula de mi cuerpo me decía que no volteara, pero lo hice, y ahí estaba, sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza inclinada, mirándome. Esta vez no desapareció. Esta vez lo vi con claridad. El mismo niño, la misma ropa sucia, los mismos ojos oscuros y brillantes en la penumbra de la cabina. Mi respiración se volvió errática. Sentí un hormigueo helado subir por mis brazos. ¿Qué quieres? Mi voz apenas salió como un murmullo. El niño sonrió, esa sonrisa anormalmente grande, y habló. Su voz no era la de un niño. Era grave, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Tú me llevas. Mi pie presionó el acelerador sin darme cuenta. El camión rugió mientras el velocímetro subía. «Bájate», grité. El niño ladeó la cabeza sin dejar de sonreír. «Tú me llevas». El pánico me golpeó de lleno. No sabía qué hacer. No podía frenar en medio de la carretera, pero tampoco podía seguir con eso dentro de mi camión. Entonces, algo aún peor ocurrió. Los seguros de las puertas se bajaron solos. El radio se encendió, pero no había música ni voces, solo un ruido estático que llenó la cabina como un zumbido insoportable. Mis manos sudaban sobre el volante. El niño empezó a reírse, una risa baja, gutural, que poco a poco fue subiendo de volumen. No podía soportarlo más. Pisé el freno con toda mi fuerza. El camión derrapó sobre el asfalto y se detuvo bruscamente en medio de la carretera. Mi pecho subía y bajaba agitadamente. Volteé al asiento del copiloto. Vacío. Las puertas seguían aseguradas. La cabina estaba en silencio. Solo el eco de mi respiración entrecortada. Me tomé un momento para calmarme. Respiré profundo. Limpié el sudor de mis manos en el pantalón. Tal vez ya se había ido.
Solté un suspiro tembloroso y volví a encender el camión. No me quedaría ahí. Metí velocidad y seguí manejando. Pero entonces, en el reflejo del parabrisas, lo vi una última vez. No en el asiento del copiloto, no afuera. Lo vi en la litera del camarote, acostado, observándome y sonriendo. Ahí supe que, pasara lo que pasara, esa noche no dormiría. Y hasta el día de hoy, cada vez que paro en una gasolinera vacía, no puedo evitar mirar 2 veces, por si vuelve. Esa noche, mientras revisaba mi camión en un paradero solitario cerca de Matehuala, vi algo que hasta hoy no puedo sacarme de la cabeza. Un líquido negro goteando de la parte trasera del remolque. No debía estar ahí, no tenía por qué salir nada de esa caja sellada, pero ahí estaba. Y lo peor de todo, no había ninguna fuga. No soy un novato en esto. Llevo manejando desde que tenía edad suficiente para que mi viejo me dejara subirme a la cabina. Conozco las carreteras del país como la palma de mi mano. Sé en qué gasolineras puedes dormir sin miedo y en cuáles es mejor ni bajarse del camión. Aquella semana me habían dado un encargo urgente. Llevar una carga desde Monterrey hasta Querétaro. Nada fuera de lo común. Solo otro flete más. La empresa que me contrató me dio instrucciones claras. Recoger el remolque en un patio de maniobras en la periferia, engancharlo y salir de inmediato. No revisarlo, no abrirlo, no hacer preguntas. Y mira, no soy ningún santo. Sé que a veces estas cosas no vienen con papeles en regla, pero mientras me paguen y no me metan en problemas, no me importa. Llegué al patio cuando el sol comenzaba a ocultarse. El guardia de la entrada apenas me miró, me entregó un sobre con los documentos del viaje y me señaló el remolque con un gesto de la cabeza. Era una caja cerrada, sin marcas ni logos, solo metal frío y una sensación extraña que no supe explicar en ese momento. Enganché la carga, revisé que todo estuviera bien y salí sin perder más tiempo. La primera parte del viaje fue tranquila. Manejar de noche no me molesta, de hecho, lo prefiero. Menos tráfico, menos calor. Salí de Monterrey por la carretera 57 y tomé rumbo al sur. Pasando Saltillo, hice una parada rápida para tomar café y revisar las llantas. Todo en orden. Pero cuando me detuve en un paradero cerca de Matehuala, fue cuando vi el líquido negro. Bajé con la lámpara en la mano, revisé las llantas, los ejes, el sistema de frenos. Nada. Pero el líquido seguía goteando de la parte trasera del remolque, espeso y oscuro. Toqué un poco con los dedos. Era pegajoso, más denso que el aceite, pero no olía a diésel ni a nada que pudiera identificar. «Chingadera rara», murmuré. Me agaché para ver si venía de alguna fisura, pero la caja estaba intacta. Sin golpes, sin fugas. Pasé la mano por las puertas traseras y sentí algo raro. Estaban frías, demasiado frías para la temperatura de la noche. Traté de ignorarlo. Me limpié la mano en el pantalón y volví a la cabina. Lo mejor era seguir con el viaje y entregarlo cuanto antes. Pero a los pocos kilómetros, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. A unos 30 minutos de Matehuala, en un tramo donde la carretera se alarga sin una sola luz en kilómetros, empecé a oír algo en la caja. Un golpe seco, como si algo pesado se moviera dentro. El estómago se me apretó. No estaba solo. Apreté el volante y respiré hondo. Pensé en lo peor. Tal vez me metieron algo ilegal sin avisarme, o peor aún, tal vez alguien iba ahí adentro. Encendí la luz interior de la cabina y revisé por los espejos. Nada. Pero los golpes continuaron intermitentes, como si algo estuviera tratando de moverse dentro del remolque. «Pinche gente, ¿qué me habrán metido?», reñía, murmuré, pero en el fondo sentí algo más allá del miedo, algo que no podía explicar. Me orillé en un área de descanso, apagué el motor y bajé con la linterna. La carretera estaba vacía, solo mi camión iluminado por los faros. Me acerqué a la parte trasera, puse la oreja contra la puerta y contuve la respiración. Nada. Silencio absoluto.
pero justo cuando di un paso atrás, la caja tembló. No fue un golpe, no fue un movimiento cualquiera, fue como si algo dentro respirara. Me congelé. Por primera vez en años sentí verdadero terror. El líquido negro seguía ahí, goteando en el asfalto, pero ahora tenía un olor, un hedor rancio, como carne podrida. Retrocedí sin dejar de mirar la caja. Mi instinto me gritaba que no abriera, que no quería ver lo que había ahí dentro. Subí al camión y aceleré. Manejé sin parar por horas. No quise detenerme hasta que estuviera cerca de San Luis Potosí. Sentía que si me detenía de nuevo, algo iba a salir de esa caja. El sol empezaba a salir cuando vi una gasolinera a un lado de la carretera. Tenía una tienda y un pequeño restaurante de comida corrida. Un buen lugar para tomar un café y calmarme un poco. Estacioné el camión y bajé sin mirar el remolque. Entré al restaurante y pedí un café cargado. El mesero me miró raro. ¿Todo bien, compadre? Me vi en el reflejo de la ventana y entendí por qué. Estaba pálido, ojeroso, parecía que no había dormido en días. Asentí sin ganas. Solo un viaje pesado. El mesero me dejó en paz. Pero cuando me llevé el café a los labios, vi por la ventana algo que me hizo soltar la taza. El líquido negro. Ahora estaba goteando con más fuerza, formando un charco grande detrás del remolque. Me levanté de golpe. Algo me decía que tenía que irme de ahí. Pero entonces, un anciano que estaba en la mesa de al lado habló sin mirarme. No deberías seguir con esa carga. Me giré para verlo. Era un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y las manos temblorosas. ¿Cómo dice? El anciano levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, como si hubiera visto algo que nadie más podía entender. No eres el primero que pasa por aquí con un camión como ese, y ninguno ha regresado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué habla? El viejo tomó su café con ambas manos. Hace años, esa carretera era usada para cosas que es mejor no mencionar, cargas que no eran de este mundo. Si el remolque empezó a gotear, ya no hay vuelta atrás. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué hay ahí dentro? El anciano bajó la mirada. Algo que no debería existir. Salí sin decir nada más. Subí al camión, encendí el motor y salí de ahí a toda velocidad. No miré por los espejos. No quise saber si algo salía de la caja. Solo manejé. Cuando llegué a Querétaro, busqué la dirección de entrega. Era un patio de maniobras en las afueras de la ciudad. Un tipo me estaba esperando. No dijo nada. Solo me indicó dónde estacionar y se acercó al remolque. ¿Hubo problemas?, preguntó. Tragué saliva. ¿Number? El tipo asintió y sacó un sobre con mi pago. Puedes irte. No me quedé a discutir. No esperé a ver qué harían con la carga. Cuando salí de ahí, me prometí algo. Nunca más aceptar un encargo sin preguntar qué llevo. Pero aún hoy, cuando paso por Matehuala, no puedo evitar mirar por el espejo, esperando ver el rastro de aquel líquido negro. Todo comenzó con una grabación. Había salido de Nogales con una carga de abarrotes con destino a Hermosillo. La carretera era la misma de siempre, rectas interminables, cerros secos al fondo, el sol pintando todo de un amarillo deslavado. La radio apenas agarraba señal y el cansancio ya empezaba a hacerme estragos. Conducía solo, como de costumbre, dejando que el camino se tragara mis pensamientos. Después de unas horas al volante, decidí parar en un área de descanso cerca de Santa Ana. Era un sitio común para los traileros, con un pequeño comedor y unos baños que olían a cloro y humedad. Aparqué el camión, me aseguré de cerrar bien la caja de la carga y bajé a estirar las piernas. Había otros 2 camiones en el estacionamiento, pero no vi a nadie cerca. Entré al comedor y pedí un café con pan. La señora que atendía me miró con esos ojos de quien ha visto pasar a cientos de camioneros como yo. Me serví 2 cucharadas de azúcar
y le di un trago al café caliente. ¿Mucho trabajo, mijo?, preguntó la señora, limpiando con un trapo la barra de madera. Lo de siempre, respondí. Tenga cuidado en la carretera. Aquí en la zona se han visto cosas raras últimamente. ¿Qué tipo de cosas? La señora se quedó callada un momento, como si estuviera decidiendo si contarme o no. Camioneros que ven gente en la carretera, gente que no debería estar ahí. No le di mucha importancia. Era normal que entre choferes corrieran historias así. La carretera está llena de fantasmas, pero la mayoría son imaginarios. Terminé mi café, pagué y regresé al camión. Me senté un rato en la cabina, revisé el teléfono y cuando el cansancio se hizo presente, bajé la cortina para dormir un rato antes de seguir el viaje. No tardé mucho en quedarme dormido. Cuando desperté, ya era de noche. Afuera la oscuridad se había tragado todo, excepto por las luces débiles del comedor y la silueta de los otros camiones estacionados. Me tallé los ojos, prendí el motor y revisé los espejos antes de arrancar. Y fue ahí cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo extraño. No sabía qué era, pero algo me hizo sentir incómodo. Giré la cabeza para revisar la cámara de seguridad que llevaba instalada en el camión. No era de las más modernas, pero servía para grabar mientras dormía, por si alguien intentaba meterse a la carga. Retrocedí la grabación unas horas, solo para ver si algo había pasado mientras dormía. Y ahí estaba, un hombre, parado junto a mi camión. No lo reconocí. No era uno de los camioneros que vi en el estacionamiento. Solo estaba ahí, inmóvil, de pie, con la cabeza inclinada, mirando hacia la cabina. Rebobiné la grabación. El hombre estaba ahí desde que me acosté a dormir. No caminó hasta el camión, no apareció en ningún otro cuadro de la grabación. Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando. Miré a mi alrededor, con el estómago encogido. Afuera no había nada, ni un alma, solo el viento golpeando los árboles secos. Encendí las luces altas y pisé el acelerador. La carretera se extendía como una serpiente negra bajo la luna. A medida que avanzaba, el malestar no desaparecía. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando, aunque los espejos no reflejaban más que la noche y mi propia cara pálida. Intenté sacarme la imagen de la cabeza. Tal vez era alguien del paradero, un borracho, un indigente. Pero entonces el radio hizo un ruido extraño. Era como estática, pero con algo más detrás. Un sonido que no era del todo humano. Bajé el volumen, pero la interferencia seguía ahí. Y en el espejo retrovisor vi una sombra adentro del camión. Mi corazón se detuvo un segundo. Me giré de golpe, pero el asiento trasero estaba vacío. Tragué saliva, sintiendo el sudor frío en la nuca. No estaba solo, lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Y entonces la radio dejó de sonar. El silencio fue peor. No volví a mirar atrás. Solo seguí manejando, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La carretera estaba desierta. Nadie delante, nadie detrás. Pero yo sentía su presencia. No sé cómo llegué a Hermosillo sin accidentarme. Cuando vi las luces de la ciudad en el horizonte, sentí un alivio que me heló hasta los huesos. Estacioné el camión en la bodega de entrega, apagué el motor y bajé de un salto. No volví a subirme hasta que amaneció. Más tarde, cuando tuve valor, volví a revisar la grabación. Y ahí estaba el hombre otra vez, solo que esta vez estaba dentro del camión, detrás de mí, mirándome, a pesar de que nunca lo vi en el espejo, a pesar de que nunca lo escuché moverse. Ahí estaba, sonriendo. La gente piensa que el peligro en la carretera son los asaltantes o quedarse sin frenos en una bajada. Y sí, esas cosas pasan, pero hay cosas peores, cosas que no tienen sentido. Yo no era de los que creían en eso hasta aquella noche en la carretera que va de Durango a Mazatlán, pasando por el Espinazo del Diablo.
Esa noche llevaba un cargamento de frutas y verduras. Era un viaje de rutina, nada fuera de lo normal. El camión iba en buen estado, las llantas bien calibradas y el diésel suficiente para llegar hasta Culiacán sin parar. Pero algo me hacía sentir inquieto. No sé explicarlo. Era como si la carretera estuviera más oscura que de costumbre, como si la neblina se moviera de una forma rara. A eso de las 3 de la mañana, la temperatura dentro de la cabina cambió de golpe. Sentí un escalofrío tan fuerte que los dientes me castañetearon. Lo raro es que no traía el aire acondicionado prendido, ni siquiera hacía frío afuera, pero dentro del camión era como si estuviera en una congeladora. ¡Qué chingados!, dije en voz baja, sobándome los brazos. Duró unos segundos y luego, así como llegó, el frío se fue. Miré el tablero, pensando que algo andaba mal con el sistema eléctrico, pero todo estaba normal. Seguí manejando, pero ya no me sentía tranquilo. Más adelante, en un tramo donde la neblina se asentaba como una cortina espesa, vi una silueta en medio del camino. No suelo detenerme por nadie, menos de madrugada, pero algo en esa figura me hizo frenar en seco. Era una mujer. Estaba parada justo en la línea divisoria de los carriles. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado en las orillas. Su cabello le caía sobre la cara, ocultándosela. Toqué el claxon. No se movió. Las luces altas del camión la iluminaban completamente, pero no reaccionó. No levantó la cabeza, no hizo ninguna señal, nada. «Chingada madre», murmuré. No quería bajarme. Todo en mi interior me decía que siguiera de largo, que no me metiera en cosas que no me correspondían. Pero había algo en ella, algo que no me dejaba irme sin más. Tomé la lámpara que traía en la guantera. Abrí la puerta y bajé con cuidado. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté manteniendo la distancia. No respondió. Me acerqué un poco más y justo cuando estaba a unos pasos de ella levantó la cabeza. No tenía rostro, era como si algo se lo hubiera borrado. Un espacio liso donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Se me fue el aire. Di un paso atrás y en ese instante la temperatura volvió a desplomarse. Mi aliento salió en una nube de vapor. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta al camión. Cerré la puerta de un golpe y metí cambio. El tráiler rugió y salí disparado, dejando aquella cosa atrás. Pero no había terminado. El frío dentro de la cabina seguía ahí, como si algo o alguien estuviera conmigo. Miré por el espejo retrovisor. Ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto, el mismo vestido blanco, el cabello largo tapándole la cara. No sé cómo no volqué el camión en ese momento. Quise gritar, pero no me salió la voz. Mi única opción era manejar, seguir derecho sin mirar, sin pensar. Las manos me sudaban. Cada segundo que pasaba sentía que aquella cosa se acercaba más. Los minutos se hicieron eternos. La carretera serpenteaba entre montañas. La neblina se hacía más espesa y la presencia a mi lado se volvía más sofocante. De pronto, escuché un murmullo. No entendí lo que decía, pero el sonido me heló la sangre. «¡Ya lárgate!», grité sin pensarlo. El frío desapareció de golpe. Miré de reojo. El asiento estaba vacío. No supe en qué momento dejé de respirar, pero cuando me di cuenta estaba jadeando. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Seguí manejando sin detenerme hasta llegar a una gasolinera en un pequeño poblado. Me bajé temblando. El despachador me miró raro. «¿Todo bien, compa?», no supe qué decirle. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Esa fue la última vez que tomé esa ruta de madrugada. No sé qué era esa cosa, pero sé que no era humana. Muchos traileros tienen historias similares. Algunos hablan de la mujer de la carretera, otros de niños que aparecen en el asiento trasero sin razón. Yo no creía en nada de eso, hasta esa noche. Y ahora, cada vez que la cabina se pone fría de repente, sin razón aparente, me pregunto si realmente estoy solo.
Todo empezó en la gasolinera de Villa de Arista. Era pasada la medianoche y me detuve a cargar diésel. Mientras el despachador llenaba el tanque, aproveché para estirar las piernas y tomar un café de la tienda. ¿Rumbo a Matehuala, jefe?, me preguntó el muchacho que atendía. Así es, todavía me falta buen tramo. Maneje con cuidado, por allá hay cosas raras, sobre todo a estas horas. Le sonreí, pensando que intentaba asustarme. ¿Cómo qué cosas raras? Gente que desaparece, luces en el camino y un carro negro sin ruedas. Me quedé viéndolo, esperando que riera y dijera que era broma, pero su cara seguía seria. ¿Un carro sin ruedas? Sí, hay traileros que lo han visto. A veces se te pega detrás, a veces te adelanta, pero no tiene ruedas, flota. Órale, qué buena historia para no dormirme, le respondí con sarcasmo, dejando el dinero sobre el mostrador. Me subí al camión y seguí mi camino. La noche estaba despejada, sin luna. Solo el sonido del motor y el viento golpeando la cabina me hacían compañía. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Algo no estaba bien. Llevaba varios kilómetros manejando y noté que no había visto un solo coche ni otro tráiler, ni siquiera luces de alguna ranchería cercana. La carretera estaba completamente desierta. Pasaron unos minutos y vi algo en el retrovisor. Un par de luces. Por fin, alguien más en la ruta, pensé. El coche se acercó rápido. Me llamó la atención que las luces no temblaban con los baches del camino. Era un carro negro, brillante, como si estuviera recién lavado. Me alcanzó en segundos y se emparejó a mi lado. Ahí fue cuando sentí un escalofrío en todo el cuerpo. El coche no tenía ruedas. Flotaba, deslizándose a unos centímetros del asfalto. Mi primer pensamiento fue que estaba alucinando. Me froté los ojos y volví a mirar. No era mi imaginación. El carro seguía ahí, moviéndose sin tocar el suelo. El motor del tráiler rugió cuando apreté el acelerador, pero el carro negro me adelantó sin esfuerzo, sin ruedas, sin hacer ruido. Mi respiración se volvió pesada. Vi cómo se alejaba y de pronto las luces traseras desaparecieron. No se desvanecieron en la distancia, simplemente dejaron de estar ahí. Me pasé la mano por la cara, sintiendo el sudor frío en mi frente. «No puede ser», me repetía. «No puede ser». Apreté el volante con fuerza y traté de concentrarme en la carretera, pero unos kilómetros adelante lo volví a ver. Estaba detenido en la orilla del camino y había alguien dentro. Reduje la velocidad por instinto, aunque todo en mi interior me gritaba que acelerara. Miré de reojo. El interior del coche estaba oscuro, pero alcancé a distinguir una figura en el asiento del conductor. No se movía. No pude ver su rostro, pero sentí que me observaba. El miedo me subió por la espalda como un calambre. Pasé de largo y no quise mirar más. Respiré hondo, intentando calmarme. «Es el cansancio», me dije. «Eso es. Demasiadas horas sin dormir». Pero entonces el radio se encendió solo. Primero, solo un zumbido, luego una voz. No debiste verlo. Mi sangre se congeló. Giré la perilla para apagar la radio, pero no funcionó. La voz seguía ahí distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Ahora va por ti». El zumbido se volvió insoportable y de pronto, silencio. El radio se apagó. Yo ya no podía más. Apreté el volante y pisé el acelerador con toda mi fuerza. Solo quería llegar a Matehuala, detenerme en una pensión y olvidarme de todo esto. Pero el coche negro no me iba a dejar. Apenas unos minutos después, lo vi en el retrovisor, otra vez detrás de mí, otra vez acercándose. El miedo me tomó por completo. No me importaba nada más. Iba a más de 120 kilómetros por hora y ese maldito carro seguía ahí, pegado a mi tráiler como una sombra. De repente, las luces del tablero se apagaron. El motor empezó a fallar. Solté una maldición y traté de mantener el control. No podía quedarme varado en medio de la nada con esa cosa siguiéndome.
El camión se sacudió violentamente y las luces del tablero parpadearon. En el espejo lateral vi que el coche negro se deslizaba hacia mí cada vez más cerca. Algo dentro de mí me dijo que no debía dejar que me alcanzara. Con un último esfuerzo pisé el freno con toda mi fuerza. Las llantas rechinaron y el tráiler derrapó unos metros antes de detenerse por completo. Silencio. No había rastro del coche negro. Miré a mi alrededor, con el corazón latiéndome en la garganta. Nada. Poco a poco, mi respiración se fue calmando. Ya pasó, pensé. Sea lo que sea, ya pasó. Intenté encender el camión de nuevo. El motor tardó en responder, pero después de unos segundos rugió de nuevo. Y entonces lo vi. A unos metros adelante, el carro negro estaba otra vez en la orilla de la carretera. Esta vez, la puerta del conductor estaba abierta. No quise esperar a ver qué pasaba. Metí primera y aceleré con toda la fuerza del tráiler. Pasé junto al coche sin mirar dentro. Solo quería salir de ahí. No miré atrás en ningún momento. Llegué a Matehuala casi al amanecer. Me estacioné en una pensión y bajé temblando. Apenas pude dormir unas horas y cuando desperté, me pregunté si todo había sido un sueño. Pero al revisar el camión, vi algo que me heló la sangre. En la puerta de la cabina, alguien había dejado marcadas unas huellas de manos, negras, como ceniza. Desde esa noche nunca más volví a tomar esa carretera de madrugada. Y si lo hago, evito mirar por los retrovisores, porque tengo miedo de volver a ver ese carro sin ruedas. Lo que voy a contar pasó hace unos años en la carretera federal que atraviesa San Luis Potosí. No soy un hombre miedoso, he manejado por todas partes y me ha tocado de todo. Asaltos, bloqueos, hasta ver compañeros morir en accidentes. Pero nada me había puesto los pelos de punta como aquella noche. Era un viaje rutinario, nada fuera de lo común. Llevaba carga refrigerada y tenía que cruzar San Luis Potosí de madrugada para llegar con tiempo a Monterrey. Ya conocía bien la ruta, largos tramos de carretera solitaria, algunos pueblos fantasma y esos parajes donde la neblina se pega al suelo como si escondiera algo debajo. Cargué en la central de abastos de la Ciudad de México en la tarde. Revisé llantas, luces, frenos, todo en orden. Para cuando salí, el sol ya se estaba metiendo. Me esperaba una noche larga. Pasé Querétaro sin problemas. Hice una parada rápida en San Luis Potosí para cargar diésel y tomar café. Era mejor no perder tiempo. Quería llegar antes del amanecer. Pero fue después de pasar Matehuala cuando todo empezó. Aquel tramo de la carretera siempre ha tenido fama de peligroso. No tanto por la delincuencia, sino porque hay partes donde la neblina es tan espesa que no ves más allá de unos metros. Además, las rectas interminables y la monotonía del camino pueden jugarte en contra. Serían cerca de las 3 de la madrugada cuando lo vi por primera vez. Una figura, parada justo bajo un poste de luz. No distinguí bien los detalles, solo que era alto y delgado, con la cabeza baja. Al principio pensé que era alguien esperando un aventón o algún loco que andaba deambulando. No sería la primera vez que veía a alguien así en la carretera, pero cuando pasé frente a él ya no estaba. Miré por los espejos, revisé los retrovisores, nada, solo la carretera vacía y la luz amarillenta del poste iluminando el asfalto. Fruncí el ceño, pero seguí manejando. No pasó ni media hora cuando lo vi de nuevo. Otra vez bajo un poste de luz. Esta vez sí me sacó de onda. No podía ser la misma persona. Era imposible que alguien a pie llegara tan rápido. Quizá eran dos distintos, pero cuando pasé junto al poste no había nadie. Tragué saliva y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Seguí manejando, tratando de ignorarlo, pero a los pocos minutos apareció otra vez. Mis manos apretaron el volante con más fuerza. Lo vi de reojo, sin girar la cabeza. No quería darle importancia, pero ya no podía engañarme.
Lo que fuera que estaba viendo no era normal. Ahora tenía más detalles. Llevaba ropa oscura y parecía que su piel era demasiado pálida. La cabeza seguía gacha, como si estuviera viendo el suelo. Me armé de valor y pisé el acelerador, queriendo dejarlo atrás. Pero el juego siguió. Cada cierto tramo lo veía de nuevo, siempre bajo los postes de luz, siempre inmóvil, siempre desapareciendo cuando pasaba a su lado. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. Intenté marcar a un compañero, pero el teléfono no tenía señal. El aire dentro del tráiler se sentía pesado, como si algo invisible estuviera conmigo en la cabina. Entonces, en uno de los espejos, lo vi. No estaba bajo un poste de luz. Estaba parado al borde de la carretera, más cerca que antes. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Esto ya no era coincidencia. Me costaba respirar. El motor rugía, los neumáticos devoraban el asfalto, pero sentía que no avanzaba, como si la carretera se alargara a propósito para mantenerme ahí. De pronto, un golpe fuerte sacudió la cabina. ¡Pum! Un ruido seco, como si algo hubiera chocado contra la parte trasera del tráiler. Mi corazón se aceleró. Miré los espejos, pero no vi nada. No quería detenerme, no debía detenerme. Pero entonces sentí otro golpe. ¡Pum! Esta vez más fuerte. Tragué saliva. No podía ignorarlo más. Bajé la velocidad, buscando un lugar para orillarme. Cuando por fin encontré un tramo seguro, me detuve con las luces intermitentes encendidas. El silencio era espeso. Me quedé unos segundos en la cabina con el motor encendido. Respiré hondo y bajé. Alrededor, la carretera estaba vacía. Solo los grillos y el sonido lejano del viento rompiendo el silencio. Caminé hacia la parte trasera del tráiler con la linterna en mano. Revisé la caja. No había golpes, no había marcas, nada. Pero cuando regresé a la cabina, sentí un escalofrío que me erizó la piel. En la ventana del copiloto había una marca, una huella de mano. Alguien o algo la había dejado ahí. Pero lo peor fue darme cuenta de algo más. La huella tenía dedos demasiado largos. No quise quedarme un segundo más. Subí al tráiler y pisé el acelerador. Ya no vi la figura en los postes de luz, pero tampoco me sentí aliviado. Algo me decía que aún no se había ido. Las últimas horas del viaje fueron un infierno. No podía dejar de mirar los espejos, no podía sacarme de la cabeza esa huella en la ventana. Cuando finalmente vi las luces de Monterrey, sentí un alivio inmenso. Entré al patio de maniobras, estacioné y bajé con las piernas temblorosas. Un compañero se acercó a saludarme, pero me vio la cara y frunció el ceño. ¿Qué traes? Pareces muerto. No supe qué responderle. Solo miré el tráiler. La ventana del copiloto estaba limpia. La huella había desaparecido. Desde esa noche evito manejar solo por ese tramo de madrugada. No sé qué fue lo que vi, pero sé que no era humano. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando manejo de noche por otras carreteras, creo verlo de nuevo, siempre bajo los postes de luz. No sé cuántas veces he contado esta historia, pero cada vez que lo hago, siento que revivo esa maldita noche. No espero que me crean, pero los que hemos pasado años en la carretera sabemos que hay cosas que no tienen explicación. Yo siempre fui escéptico, de esos que buscan la lógica en todo, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era una ruta que ya conocía. Me la habían asignado muchas veces porque pocos querían tomarla de noche. La mayoría decía que era peligrosa, que la niebla cubría la carretera como un velo y que la humedad hacía que el asfalto se volviera resbaloso. Yo nunca le di importancia a esos cuentos. Sabía que el verdadero peligro eran los asaltantes, no las historias de fantasmas. Aquella noche salí de Palenque con un cargamento de maíz que debía entregar en Villahermosa al amanecer.
Había cargado diésel, revisado las llantas y hasta me aseguré de llevar café suficiente para el camino. Nada podía salir mal, o eso pensaba. El camión rugió cuando salí de la gasolinera, metí segunda y tomé la carretera con la seguridad de quien ha hecho lo mismo miles de veces. La selva se extendía a ambos lados del camino, un muro de árboles espesos que apenas dejaban ver la luna. Encendí la radio para no sentirme tan solo, pero la señal se perdía cada pocos kilómetros. No pasó mucho tiempo antes de que la neblina comenzara a aparecer. Primero como hilos delgados que se arrastraban por el asfalto y después como una manta espesa que reducía la visibilidad a unos cuantos metros. Bajé la velocidad, concentrándome en las líneas blancas del camino. Fue entonces cuando lo sentí. Las llantas del camión comenzaron a hundirse, como si el pavimento estuviera hablando. Miré por los espejos, esperando ver algún bache, o tal vez un tramo de carretera en mal estado, pero lo que vi me dejó helado. La carretera estaba completamente normal. Apreté el volante, diciéndome que tal vez la humedad estaba haciendo que la suspensión se sintiera rara. Pero no, lo que estaba pasando no era normal. Seguí avanzando con el estómago hecho un nudo. El camino seguía tragándose mis llantas y cada metro que avanzaba se sentía como si estuviera atravesando lodo. Pero al mirar por los retrovisores, la carretera seguía viéndose perfecta. Encendí las luces auxiliares y reduje aún más la velocidad. Tal vez estaba alucinando por el cansancio, tal vez... Pero entonces lo vi. Un hombre caminaba por el acotamiento, con la cabeza agachada y la ropa empapada por la neblina. Toqué el claxon, pero no reaccionó. Pasé junto a él y pude verlo mejor. Vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro, pero su piel era de un color cenizo, como si hubiera pasado días bajo el agua. No quise detenerme. Algo en mi instinto me gritó que no lo hiciera. Pero cuando lo dejé atrás y revisé los espejos, casi suelto el volante del susto. El hombre estaba parado en medio de la carretera, mirándome directamente. Aceleré. No me importó que la carretera estuviera resbalosa ni que la carga pesara toneladas. Solo quería alejarme de ahí. Pero el camino seguía tragándose mi camión. Los minutos se volvieron eternos. El pavimento blando seguía resistiendo mis llantas, y aunque mi mente quería encontrar una explicación lógica, mi cuerpo sabía que algo estaba muy mal. Entonces escuché un golpe. Algo o alguien había caído en la caja del tráiler. Mi piel se erizó. Mi respiración se volvió pesada. No quería mirar por los espejos, pero lo hice. La lona de la caja se movía, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Sentí el sudor frío correr por mi espalda. No había forma de que alguien hubiera subido. La caja estaba cerrada con candado y no me había detenido en ningún momento. Traté de convencerme de que era el viento. Pero entonces, un segundo golpe resonó con más fuerza. Encendí la radio, buscando distraerme, pero solo escuché estática. Giré la perilla frenéticamente, hasta que una voz se coló entre la interferencia. «No vuelvas la vista atrás». Mi corazón se detuvo. Era una voz ronca, apenas un susurro ahogado por la estática, y entonces sentí una presencia en la cabina. El aire se volvió denso, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Mis manos temblaban sobre el volante. Podía sentirlo. No estaba solo. No debía mirar, no debía voltear. La neblina se hizo más espesa, apenas podía ver unos metros adelante y el camino parecía diferente. Los señalamientos habían desaparecido. No había líneas en el pavimento. Era como si estuviera manejando sobre algo que no era una carretera. Pero eso no era lo peor. La radio volvió a encenderse sola. «Frena». La voz era más clara esta vez. Mi pie se movió instintivamente hacia el pedal, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. La voz insistió: «Frena, o no saldrás de aquí».
Apreté los dientes. Mi cabeza decía que no podía obedecer a una maldita radio defectuosa, pero mi instinto me decía que si seguía avanzando no iba a llegar a mi destino. Cerré los ojos un segundo, solté el acelerador. El camión empezó a desacelerar y entonces la neblina comenzó a disiparse. Mi respiración era un desastre. Cuando finalmente pude ver con claridad, mi garganta se secó. No estaba en la carretera, estaba sobre un puente viejo, uno que no recordaba haber cruzado. Unos metros adelante, la estructura estaba colapsada. Si no hubiera frenado, habría caído al vacío. Mi cuerpo temblaba, no sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Eché la mirada al retrovisor. El camino que había recorrido no existía. Solo había selva y tierra húmeda. No entendía nada. Con las manos aún temblorosas, metí reversa y giré el volante hasta encontrar una salida. No volví a ver nada extraño en el camino de regreso. No hubo más neblina, no hubo más voces. Cuando finalmente regresé a la carretera principal, sentí que podía respirar de nuevo. Manejé hasta la caseta más cercana y me detuve. Necesitaba bajarme, sentir el suelo firme bajo mis pies. Un trabajador se acercó a mi ventana. «¿Está bien, amigo?» Se ve pálido. No supe qué responder. Solo asentí, encendí un cigarro y traté de convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi mente. Pero cuando miré el reloj, me di cuenta de algo aterrador. El trayecto que debía tomarme unas pocas horas me había tomado toda la noche. Y lo peor de todo, mi camión estaba cubierto de lodo. Lodo de un camino que no existía en ningún mapa.